Es el momento de adaptar nuestras ciudades a las nuevas formas de vida. ¿Y cómo está avanzando Asturias hacia ese habitar contemporáneo? La Casa de Cultura de Cangas de Onís es la primera parada de Colere, Arquitectura y Territorio, la nueva exposición itinerante producida por el Centro Niemeyer y patrocinada por Caja Rural de Asturias. Armando, el arte es el hilo argumental de una narración que habla de arquitectura y territorio. Tú, como comisario de esta exposición, cuéntanos un poco qué vamos a poder ver y el por qué. Bueno, esta exposición, que fundamentalmente lo que pretende es ser una muestra de 4 fotógrafos asturianos, pues fundamentalmente tiene también un hilo y un discurso muy ligado a lo que es la arquitectura y el territorio, concebido como una reflexión de cómo estamos utilizando el espacio vital y cómo el territorio muchas veces, pues, digamos, estamos agrediéndolo de forma importante, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es que a través de esta muestra de una exposición de arte, pues realmente las personas puedan reflexionar sobre cómo estamos actuando en estos espacios, ¿no? En la forma en que lo habitamos, en cómo explotamos ese territorio, en cómo a veces, bueno, pues no tenemos un respeto por los valores naturales, y realmente pues es lo que pretendemos, pues eso enmarcado siempre en un proceso de reflexión cultural. Y también está estrechamente ligado, ¿no?, con los principios de la nueva Bauhaus europea. Para los que no estamos tan cercanos a este concepto, explícanos un poco qué es. La nueva Bauhaus europea es un proceso, digamos, de reflexión y una especie de mandato que la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó en el año 2021, ¿no? Ella planteó que, bueno, pues que todas las iniciativas que se estaban tomando en Europa tuviesen un marco que se pivotase sobre 3 ejes, ¿no? Que sería el primero, la sostenibilidad, es decir, que todo el volumen importante de recursos que se van a desarrollar en el marco de la iniciativa del Marco Verde Europeo, pues tenga como eje vertebral la sostenibilidad. Pero no solamente con la sostenibilidad, sino con otro criterio que también sea el que apoye esa actuación, que es sustentarla en la belleza, pero la belleza, digamos, no como canon estético, sino como que a la hora de actuar y hacer desarrollos de lo que pueden ser procesos de arquitectura, de construcción, pues las cosas tengan ese aspecto, digamos, estético que valore la belleza como elemento, digamos, de aporte a lo que se vaya a ejecutar, ¿no? Y luego otro aspecto muy fundamental, que casi, aunque sea el último que cito, es el más importante, sería el de la inclusión. La inclusión es que todos estos procesos permitan que nadie quede ajeno. Es decir, que cuando se haga ahora, por ejemplo, una actuación en materia de arquitectura o de rehabilitación, el criterio, digamos, de eficiencia energética y de sostenibilidad va a ser muy importante. Pero si no cumple esos otros requisitos de que sea un elemento inclusivo, es decir, que las personas puedan utilizarlo, vincularlo al día a día, pues perdería, digamos, su interés. Y esto, la propia Ursula von der Leyen lo traslada a que todas estas actuaciones, que pueden parecer actuaciones muy técnicas y muy del ámbito, digamos, de la rehabilitación, de la eficiencia energética, vayan dentro de lo que sería una actuación cultural, ¿eh? Es decir, que todo esto vertebre sobre una iniciativa cultural, de forma que la Unión Europea sea líder, digamos, mundial, en que se ligan esos 3 valores a un concepto cultural y a un valor que desarrolle, pues, estos ejes, ¿no? Estamos en la Casa Cultura de Cangas de Onís, que es la primera parada. Cuéntanos un poco cuál es vuestro itinerario. Bueno, pues nuestro itinerario ahora mismo, pues, es la previsión de seguir con 10 ayuntamientos que ya nos tienen confirmadas las exposiciones. Pasaremos el mes de noviembre al Ayuntamiento de Mieres, luego estaremos en el Ayuntamiento de Navia y, bueno, pues iremos a lo largo del año 2024 completando la programación. Muy bien. Muy bien, pues ahora vamos a hablar con los fotógrafos de esos 3 principios, cómo se aplican a su obra. Muy bien, gracias, Armando. Nada, yo presento estas fotografías que las presento en formato díptico para buscar un juego de relaciones entre ellas y hablar sobre el territorio. En este caso, esta imagen que se ve como una cueva, que en realidad es la boca de una mina, se relaciona con esta otra imagen que es el exterior de este territorio, y esta majada que en su día y ahora mismo se utiliza como refugio de la actividad ganadera,
Y luego la reinterpretación que pueda haber, que pueda encontrar cada uno, las relaciones, es muy libre. Bueno, si tenemos en cuenta que la Bauhaus europea habla de la renovación de los valores culturales, pues este proyecto cuestiona un poco esa idea de progreso, ¿no?, que nos prometía la modernidad. Entonces son fotografías hechas en el paisaje asturiano, de la que casi todo es industrial. El proyecto empezó al principio como iba a englobar paisaje natural y paisaje industrial, pero al final este proyecto creo que sintetiza un poco esas dos, porque tiene pues, algo más orgánico, que es el mineral que se extrae de la tierra, frente a ese fondo industrial, ¿no?, ese metálico que predomina en todas las fotografías, que al final representa un poco más la industria. Entonces, nada, es una visión un poco eso, que cuestiona la idea de progreso y en Asturias pues es bastante fuerte ese paisaje. Son todo fotografías de arquitectura en las que se intenta que los edificios no sea algo solo funcional, que también sea algo artístico y además relacionado con la nueva Bauhaus, que es uno de los temas importantes de esta exposición, que sean sostenibles. Y un ejemplo es esta imagen que tenemos aquí, que es la fachada del estadio del San Mamés en Bilbao. Es de las imágenes que tenemos la que más se aprecia el tema de la sostenibilidad. Hay otras que también pues son espacios que son totalmente oscuros y la única fuente de luz es una claraboya o el hueco de una escalera por el que nos entra la luz e ilumina todo lo que más que nada es eso, mostrar la sostenibilidad para relacionarlo con la nueva Bauhaus, que como dijimos es el tema clave principal de la exposición. Gracias, Sergio. Muchas gracias.